Vamos a grabar esta parte. Y vamos a compartir, perdón, vamos a compartir la pantalla, esta pantalla. Vamos a pensar ahora puntualmente en el proceso de conformación del Estado. Primero dijimos que la conformación del Estado se vincula, se articula con un proceso mucho más amplio y relacionado con la construcción de vínculos con el capitalismo internacional, con un capitalismo oligopólico, con la destrucción de las economías regionales y la construcción de nuevas formas de organización del trabajo y de la producción, con la resignificación de las alianzas internas, pero ahora nos vamos a enfocar, a partir del texto de Oslak, que se llama La formación del Estado argentino, en el proceso del Estado en sí. Vamos a entender el Estado Nacional como irradiador de medios de comunicación, de regulación y articulación social. Y que su difusión va a facilitar las transacciones económicas. ¿Por qué decimos transacciones económicas? Porque va a establecer moneda única, va a establecer la regulación de los medios de transporte, la regulación de los medios de pesas y medidas, el sistema bancario, va a favorecer la movilización e instalación de fuerza de trabajo. Cuando decimos esto es, en el caso argentino, el favorecimiento de la inmigración. Básicamente, el desplazamiento de las fuerzas represivas, es decir, para que exista Estado-Nación, una de las cuestiones es que existe el monopolio de coacción física legítima. Y por lo tanto, va a crear y sostener fuerzas represivas que se van a desplazar hacia todo el interior del país. Es decir, no solamente el ferrocarril va a generar un proceso de internalización de valores e internalización de dominación de las burguesías locales en relación a la burguesía, alianza burguesa dominante, sino también va a ser el ejército, va a ser la represión. En el caso argentino, la represión va a ser la más clara, va a ser la que llevaron contra el Chacho Peñalosa en la región de los Llanos Riojanos, ahí avalada claramente por Sarmiento, o el asesinato de Urquiza, o los diferentes levantamientos en la región de La Pampa, y el más importante de todos es la ocupación por parte del Estado y del Ejército de la Patagonia y del Chaco con las campañas del desierto y la campaña de los pueblos originarios. Ahí hay un desplazamiento de fuerzas represivas. Y el tema de la internalización de una conciencia nacional. Cuando hablamos de internalizar, estamos hablando de internalizar símbolos y valores. Los símbolos y valores es eso que al principio yo les planteaba de que por qué estas regiones no se separan de un ideal común. ¿Por qué no se plantean, bueno, yo me independizo como se independizó Uruguay, yo me independizo como se independizó Bolivia, yo me independizo como se independizó Paraguay? No. Hay una construcción de valores y de conciencia que tiene que ver desde la participación en las guerras de independencia, vínculos familiares, vínculos comunes que hacen a una red de relaciones familiares y culturales del país, pero que se refuerza, claramente se refuerza, con los símbolos, como por ejemplo la bandera, con el himno, como les decía, la participación en las guerras, y también con la difusión de la enseñanza primaria, básicamente. Pero estas intervenciones van a garantizar
la reproducción de las relaciones sociales de carácter capitalista. Cuando decimos esto, estamos pensando que las intervenciones del Estado Nacional en las regiones no van a garantizar, van a destruir las relaciones sociales que eran precapitalistas. Por ejemplo, estas relaciones de esclavos, las relaciones de servidumbre, si bien se van a mantener, no podemos decir que no van a existir, sobre todo las relaciones de cuasi servidumbre se van a mantener, pero van a estar siendo presionadas para ser reemplazadas por relaciones sociales capitalistas basadas principalmente en las relaciones de carácter salarial. Bueno, volvamos un poquito hacia arriba. ¿Por qué me... Estamos. Esa última parte, entonces, fue el cierre de lo que entendemos por Estado Nacional, que se articulaba con lo que ya veníamos antes de la lámina anterior. Proceso de construcción del Estado Nacional. Premisas para comprender el proceso de construcción. La formación del Estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social. Es decir, la existencia de una clase dominante de carácter nacional se articula, se vincula con la formación de los estados nacionales. Estas, para entenderse, las burguesías o las clases dominantes provinciales son las que controlan y manejan los estados provinciales. Redefinir cómo esos estados provinciales van a quedar subsumidos dentro de un esquema de estados nacionales implica también que las burguesías locales readecúen su rol dentro del Estado Nacional. A ver, para explicarse. El gobierno del Estado Nacional está a cargo del Poder Ejecutivo y también del Congreso. Y el Congreso está dividido en Cámara de Diputados y Senadores. La Cámara de Senadores, ¿a quién representa? A las provincias. La forma en la cual se representan esas burguesías provinciales o las provincias, reorganiza el esquema social y de relaciones internacionales. No es lo mismo que haya una sola Cámara en el Congreso, donde están representados con mayor fuerza las provincias que tienen mayor población, es decir, las provincias del litoral, de la Pampa, que tengan un contrapeso político con la creación del Senado, donde están representadas en forma igualitaria todas las provincias. Esa redefinición del gobierno redefine también el poder de cada provincia. Y esto es un elemento muy importante en el campo educativo, pero muy importante, porque es la relación nación-provincias de un sistema federal. Y establece cuáles son los atributos, los límites que tiene el Estado Nacional y las provincias en fijar las políticas hacia el interior de las provincias. Fíjense ustedes, en estos momentos la provincia de Río Negro está llevando adelante una reforma curricular en el nivel medio. La provincia de Neuquén también está llevando una reforma curricular en el nivel medio. ¿Por qué la pueden hacer? Porque tiene esa potestad de autonomía en relación al Estado Nacional para llevar adelante sus reformas. Y es diferente la reforma curricular de Río Negro que la de Neuquén y de La Pampa y lo demás. Es decir, acá es central el poder de movilidad que tiene cada provincia y hace que
la construcción del sistema estatal sea muy, muy, muy permeable, muy dinámico, y que constituye claramente en cada provincia una forma de organización social. Cuando digo forma de organización social y un régimen político, piensen ustedes que en la provincia de Neuquén tenemos el monopolio de un partido desde hace más de 60 años. Por lo tanto, la forma de organización del Estado, de la sociedad civil, en Neuquén es una, y en la provincia de Río Negro ha ido alterándose rápidamente, pasamos del radicalismo, peronismo, a partidos provinciales, es otro. La formación del Estado Nacional supone la conformación de una instancia política que articula la dominación social, la conformación de una instancia política, es decir, un gobierno nacional. Un poder ejecutivo, un congreso, poder judicial, y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de instituciones. Cuando decimos conjunto interdependiente de instituciones, estamos pensando, bueno, ¿qué instituciones permiten articular la dominación? O sea, vos no podés plantear la existencia de un Estado sin instituciones. Si bien hablamos del Estado, es una relación de dominación, perfecto. Pero eso se materializa en un conjunto de instituciones que son interdependientes. Y ahí tenés el Consejo Federal de Educación, la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Provincial, la Agencia Federal de Ingresos, aduanas, estoy pensando en la energía, hay un ente que regula el funcionamiento de la energía, hay un ente que regula el funcionamiento del sistema de transporte, bueno, el sistema diplomático internacional, la regulación de la moneda, bien, y la prohibición de que cada jurisdicción pueda emitir moneda y demás cuestiones. El sistema de transporte, cuando hablamos de sistema de transporte, bueno, las normas legales que hacen al tránsito y demás. Lo que vemos hoy, en la creación de límites y permisos establecidos por el gobierno nacional para la circulación. Tenés que, vos para poder ir de Neuquén a Chipoleti o de Cinco Saltos a Neuquén, tenés que sacar un permiso. Ese permiso, ¿quién te lo da? El Estado Nacional. Por una app, lo que quieras, pero lo maneja el Estado Nacional. Es decir, que para que exista Estado Nacional, debe haber una serie de atributos. Y esos atributos definen la estatidad. No podemos decir que existe Estado Nacional si no existe esta serie de atributos. Y cuando decimos atributos, estos atributos definen una instancia de organización del poder, o sea, un poder organizado. Es decir, no el poder basado en una persona, como por ejemplo podemos pensar en la época de los caudillos o en la época de las guerras de independencia, donde el jefe militar decía, bueno, a ver, vamos a esta estancia, necesito tantos peones para la guerra, necesito tantas vacas, necesito tantos caballos, ¿no es cierto? Ahí no está un poder organizado, es un poder basado en la persona, en el sujeto. Acá está hablando de un poder organizado. Por lo tanto, hay una institución, hay una norma, que puede ser mayor o menor ejercicio personalista, pero hay una norma y una elección, y depende de una norma para su ejercicio. Y ese poder ejerce también la dominación de la política. Entonces,
el Estado es una relación social y un aparato de carácter institucional. Porque es una relación social de dominación. Y esa relación social de dominación implica capacidad para externalizar su poder. Es decir, para que ese poder sea reconocido externamente. Y cuando hablamos externamente, estamos pensando que se vislumbre más allá de la persona, mediante instituciones que lo reconozcan con otros países, que tenga sus símbolos, la capacidad de institucionalizar su autoridad. Es decir, que la autoridad se lleva adelante mediante instituciones, no mediante decisiones personales. Diferenciar su control. Es decir, una institución se encarga de la cuestión de los impuestos, otra institución se encarga de la cuestión de la justicia, otra institución se encarga de la cuestión de la educativa, otra institución se encarga de la cuestión de la salud. Y capacidad para internalizar una identidad. Es decir, capacidad para generar un sentido común, un sentido de pertenencia, la capacidad para generar un proceso de hegemonía ideológica. Si vuelvo atrás, cuando digo capacidad de externalizar su poder, también tenemos que pensar en esto de externalizar su poder, es definir cuál es el espacio concreto donde lleva su autoridad. Es decir, cuando decimos espacio concreto, el territorio. Establecer los límites de un país, de una nación. Saber que Argentina termina en las altas cumbres divisorias de aguas. Saber que Argentina termina en las 200 millas. Que el límite entre Argentina y Uruguay es una línea que pasa por el medio del Río de la Plata. Bueno, eso implica la existencia de instituciones que custodian la frontera, que se reconozcan internacionalmente por parte de los otros estados, que las certificaciones, los documentos emitidos por el Estado sean reconocidos por países extranjeros y Argentina a su vez reconozca los documentos de otros estados para poder ingresar. Por lo tanto, implica la capacidad de que el Estado pueda emitir documentos, pueda firmar tratados internacionales y demás. Dos tesis centrales, dos LAC. El Estado Nacional es el resultado de un proceso de lucha por la redefinición del marco institucional considerado apropiado para el desenvolvimiento de la vida social organizada. El proceso de mutuas determinaciones entre Estado y sociedad civil. Esto lo vamos a analizar en la clase que viene cuando hablamos de el campo educativo. Es decir, la definición del marco institucional del sistema y la creación del sistema educativo es un proceso de lucha. El caso más particular del Estado argentino y el proceso de lucha más fuerte es en función de quién se hace cargo de los ingresos de aduana. Si se hace cargo la provincia de Buenos Aires y se los queda para ella, o se hace cargo el Estado Nacional y lo distribuye. Y por esa disputa, esa pelea, hubo casi 50 años de debates, de guerras y demás. Nosotros nos vamos a abocar a la cuestión educativa. ¿Y por qué dice desenvolvimiento de la vida social? Porque en función de los ingresos se establece, bueno, cómo se va a apropiar y se va a organizar la vida. Si los ingresos públicos provenientes de aduana se los va a apropiar solamente la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, es una cosa. Si se lo va a apropiar y distribuir en el resto del país, la sociedad funciona de una manera totalmente distinta. Va a haber, si no se distribuyen los ingresos de aduana,
va a haber un polo rico, muy poderoso, y un polo muy pobre en el resto del país. Un ejemplo de esto podemos pensar la acción que hizo Fernández cuando le sacó el 1% de coparticipación que le dio a Macri a Ciudad de Buenos Aires. Por eso ustedes dicen, Buenos Aires rica y el resto del país es pobre. Bueno, tiene que ver con esta distribución que hace el Estado por parte de los ingresos, básicamente. Y el proceso es favorecer o no a ciertas jurisdicciones y en perjuicio de otras. Es toda la disputa que hay en relación a las regalías petroleras e hidrocarburíferas e hidroenergéticas que principalmente llevan adelante la provincia de Buenos Aires, la provincia de Neuquén y en menor medida la provincia de Río Negro. Esta definición es un poco refuerza la idea que habíamos visto antes. Solo a partir de la aparición de condiciones materiales para la estructuración de una economía de mercado se consolidan las perspectivas de organización nacional. Esa es una tesis bastante vieja, quizás, pero básicamente tiene que ver con esto de que una vez que se desarrolló el capitalismo monopólico, que impulsó relaciones económicas capitalistas hacia el interior del país, se va a consolidar una economía mercantil en detrimento de unas formas económicas de carácter precapitalistas o basadas en modelos basadas en relaciones personales, en relaciones de cuasi servidumbre, esclavitud y demás. No es que desaparezcan, sino que se producen mixturas, básicamente, que es la idea de las tesis más nuevas. Y dice, como tesis muy fuerte, solo la presencia de un mercado nacional, o sea, de un mercado interno, allana el camino a la formación de un Estado nacional. Es decir, el Estado nacional se vincula con un mercado interno. Es decir, el ejercicio de la dominación y los lineamientos que legitiman el proceso de dominación se relaciona con la construcción de lineamientos que garanticen la acumulación hacia el interior del país. Porque la dominación debe generar consensos, debe generar procesos de legitimación y un pensamiento hegemónico. Y eso se consolida o es posible cuando hay un mercado interno, es decir, cuando hay una producción interna que avale, que sustente una acumulación de riqueza que valide esa forma de dominación. A ver, si a Mendoza o a Tucumán no vienen los préstamos para la construcción de la industria azucarera o la industria vitivinícola, seguramente va a seguir planteando resistencias para la validación de un Estado nacional que va a tener toda la riqueza, toda la centralidad en la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Es decir, si no hay una distribución de riqueza que asegure las economías del interior, va a haber tensiones en legitimar ese mercado interno. Lo que vemos en estos momentos lo podemos pensar en términos de existencia de dos proyectos de construcción económica. Un proyecto basado en el modelo agroexportador, que es lo que vemos en la región pampeana, la producción agroexportadora de las grandes cerealeras, y otro proyecto que se sustenta en la idea de la producción para un mercado interno y un proceso de industrialización, que es la disputa que estamos viendo en estos momentos, que es una disputa que viene desde el año 40, básicamente.
Bueno, la agenda estatal lo vimos un poco en la unidad anterior. Y en la década del 80 la idea de agenda estatal estaba basada en la idea de progreso. Esta idea de progreso es una idea absolutamente contradictoria y que no se entiende igual por parte de todos, pero que permea fuertemente en el sistema educativo. La idea de progreso está planteada en el siglo XIX como la aceptación de los ideales y los valores de la cultura europea. Es decir, la idea de progreso es pensar en términos eurocéntricos. La introducción del capital, del ferrocarril, las formas de vestir inglesas o francesas, las lecturas y las modas de carácter francés principalmente, el uso de la tecnología inglesa, la venta para la producción de los... la venta de la producción argentina para Europa, copiar los modos y costumbres de europeos y demás y demás. Eso es la idea de progreso. Pero esa idea de progreso, como dijimos anteriormente, genera procesos de destrucción de formas originales, nativas, de trabajo, culturales, que son vistas como atrasadas y por lo tanto esta idea de progreso genera mecanismos de legitimación de construcción de miradas homogeneizantes y destructivas de las miradas no contradictorias, sino miradas diversas y plurales. Acá la característica que ya lo planteé, y esto es propio de América Latina, la idea de que el progreso viene atado sí o sí con la idea del orden. O sea, el progreso es posible siempre y cuando haya un orden. Ese orden es un orden impuesto por las burguesías, con mirada eurocéntrica, ¿es cierto? Y ese progreso va a posibilitar el desarrollo de las fuerzas productivas. Y el progreso y el orden van a legitimarse mutuamente. La idea de orden implica varias cosas. Implica, por un lado, quiénes pueden participar y cómo pueden participar en las relaciones sociales, en las relaciones políticas, y quiénes son los de confianza del extranjero. También la idea del orden establece quiénes pueden ser incluidos, quiénes pueden ser excluidos. Ahí está el pensamiento de Sarmiento diciendo, bueno, los educables y los no educables. Por eso la idea de que Roca fue el que hizo la campaña en el desierto no la podemos plantear en términos de figura de Roca, sino que es la sociedad de ese momento legitimó, avaló, consolidó, ya desde todos los medios de difusión y demás, toda la ocupación y las matanzas que se hicieron en Patagonia y la ocupación y matanzas que se hicieron en la región del Chaco. ¿Bajo qué? Bajo esta idea de orden que va a generar la idea de progreso para todo el desarrollo. El Estado, que es, si bien no hablamos del término, va a articularse con las demás regiones, con las demás burguesías que ya hablamos, mediante mecanismos de penetración. Y los mecanismos de penetración van a ser, o sea, cómo el Estado ingresa y se vincula con las diferentes regiones a fin de asegurarse de orden social y político, económico e ideológico. Y va a ser mecanismo de carácter represivo, mediante la fuerza, cooptativo,
Es decir, va a generar procesos de consenso entre las burguesías locales y el poder central, o entre los estados provinciales y el Estado nacional. Y cooptativo puede ser cuando se define las formas de participación política, cuando se define la integración de los órganos de gobierno, cuando se define, por ejemplo, la conformación, bueno, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los ministerios y demás. Son todos mecanismos de carácter cooptativo. Material, penetración material, bueno, te financio la escuela, te financio una obra acá, te financio el ferrocarril, bueno, mecanismos cooptativos. E ideológicos. Desde lo ideológico, acá es muy fuerte el mecanismo de penetración de tratar de romper, en el caso argentino, con la tradición colonial basada en los principios de una sociedad muy estamental, basada en los principios más católicos, basada supuestamente en los principios del mérito basado en el nacimiento y no basado en los ingresos, e impulsar todo el ideario del progreso y el orden. Pero ese progreso asociado, dijimos, a un ideario eurocéntrico, pero no de raigambre española, sino de raigambre francesa e inglesa. Cuando decimos ideológico, también por supuesto es los mecanismos de penetración, de imposición del idioma, de supresión de las culturas originarias, de la imposición de los símbolos, de la historia común y demás y demás. Acá juega un papel muy, muy importante la escuela, en el primario. Bueno, y esto ya falta. Bueno, falta un minuto y acá dejaríamos, estudiantes, bueno, espero que haya servido. Acá estaríamos cerrando la clase de hoy.